Febrero de 2026. A Cuba le quedan entre 15 y 20 días de reservas de crudo. Después de eso, las luces se apagan. Permanentemente. Washington anuncia nuevos aranceles dirigidos a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Moscú promete el apoyo necesario. Pekín condena el asedio económico. México suspende los envíos comerciales mientras promete ayuda humanitaria. Mientras tanto, en La Habana, los apagones se prolongan durante 26 horas seguidas. Los hospitales funcionan sin medicamentos y los precios de los alimentos superan los salarios mensuales por un factor de 10. No estamos en 1962, donde las superpotencias negociaban por encima de la cabeza de Cuba. Esto es 2026, donde una isla a 90 millas de Miami se convierte en el campo de pruebas para ver si la guerra económica puede forzar un cambio de régimen sin invasión, y si Rusia y China se enfrentarán realmente al dominio estadounidense cuando el coste sea real. Rastreemos cómo llegó Cuba a este precipicio y cómo es formar parte del país más poderoso y más poderoso del mundo. Rastreemos cómo llegó Cuba a este precipicio y cómo es formar parte del país más poderoso y más poderoso del mundo. Rastreemos cómo llegó Cuba a este precipicio y cómo es formar parte del país más poderoso y más poderoso del mundo. ¿Qué pasa cuando la cuenta atrás llega a cero? 3 de enero de 2026, 2 a.m., Caracas. Operativos de la Delta Force, respaldados por la inteligencia de la CIA, asaltan el complejo de Nicolás Maduro. Las explosiones iluminan el norte de Venezuela, mientras los bombarderos estadounidenses suprimen las defensas aéreas. Docenas mueren en la redada. Maduro es fotografiado a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados, auriculares insonorizados, de camino a la lectura de cargos en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Entre los muertos, 32 soldados cubanos pierden la vida. Las fuerzas militares de también son enviadas a Cuba. El ejército de Cuba también es enviado a Cuba. Personal militar y de inteligencia cubano. Porque Cuba no solo apoyó diplomáticamente a Venezuela. Cuba dirigía de facto el aparato de seguridad de Venezuela. 32.000 operativos cubanos integrados en la inteligencia venezolana, la seguridad interna, incluso el destacamento de protección personal de Maduro. Cuando la Delta Force capturó a Maduro, mató el modelo económico de Cuba. He aquí por qué. Venezuela suministraba a Cuba 46.500 barriles de petróleo diarios antes de esa redada. El petróleo era crudo subsidiado a precios inferiores a los del mercado. El acuerdo que mantuvo las luces encendidas en Cuba desde que Hugo Chávez declaró en 1999 que ambos países vivían en un mar de felicidad. Cuba enviaba tropas, inteligencia y protección al régimen. Venezuela enviaba petróleo. Esa asociación terminó en el momento en que Maduro fuese arrestado. México había sido el proveedor secundario de Cuba, 17.000 barriles diarios. A las pocas semanas de la operación en Venezuela, esos envíos también se detuvieron, bajo la presión de las amenazas del gobierno de Trump de utilizar la renegociación del TMEC como arma. Hagan las cuentas. Cuba pierde aproximadamente 3.700 barriles diarios. Cuba necesita aproximadamente 60.000 barriles al día solo para mantener la electricidad básica. No hay margen, no hay plan de reserva, solo está el reloj de la cuenta atrás. Cuba no solo perdió el petróleo, perdió el flujo de ingresos proveniente de la reventa del crudo venezolano a precios de mercado mientras pagaba precios subsidiados. Divisas fuertes que financiaban las importaciones de alimentos y medicinas. Esos ingresos desaparecidos. La asociación militar que anclaba la postura de seguridad regional de Cuba, disuelta. La suposición de que los grandes protectores reemplazarían sin problemas a Venezuela si algo salía mal, a punto de ser puesta a prueba. Venezuela-Cuba no era solo un acuerdo petrolero, era la arquitectura económica que permitió que el sistema de Cuba sobreviviera tras el fin de los subsidios soviéticos. Entre 1999 y 2013, Chávez suministró hasta 100.000 barriles diarios. Los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al día. Los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al año.
Cuba proporcionó la experiencia en seguridad que mantuvo a Chávez y más tarde a Maduro en el poder frente a intentos de golpe, protestas y amenazas internas. Operativos cubanos entrenaron a los servicios de inteligencia venezolanos, supervisaron la lealtad militar, protegieron al presidente personalmente. Cuando Maduro enfrentó sus propias crisis de supervivencia, el personal cubano fue la columna vertebral del régimen. Pero esto es lo que ocultaba esa asociación: la decadencia económica estructural. Mientras el petróleo venezolano mantenía la generación de crudo, los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al año. Los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al año. Los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al año. Los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al año. Los precios del petróleo de Cuba subieron hasta $1.500 millones al año. La producción nacional de Cuba colapsó. Cosechas de azúcar que históricamente se medían en millones de toneladas métricas bajaron a 165.000 toneladas en 2024-25. Salarios reales ajustados a la inflación cayeron un 96% desde 2015. Mecanización agrícola. Agricultores que pasan de los tractores a los bueyes, que luego son robados para comida porque la gente se muere de hambre. La dependencia creó una vulnerabilidad fatal. Cuando tu economía funciona con petróleo, no vas a recibir más petróleo. 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 Cuando alguien funciona con el petróleo de otro como un paciente con un goteo intravenoso, no diversificas, no reformas, no construyes resiliencia, asumes que el goteo continúa, porque siempre lo ha hecho, hasta el 3 de enero, cuando alguien cortó el tubo. Esta es la lección de Venezuela aplicada a Cuba. Las relaciones patrón-cliente funcionan hasta que el patrón implosiona o sufre un cambio de régimen por parte de una superpotencia. Entonces tu modelo también muere. Cuba no tuvo que prepararse para este escenario porque durante 25 años nunca ocurrió. Ahora está ocurriendo en tiempo real y quedan 15 días de reservas, 29 de enero de 2026. Un día antes de que el secretario de Estado Marco Rubio testifique ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política hacia Cuba, el presidente Trump firma la Orden Ejecutiva 1480. La mecánica. Los departamentos de comercio y de Estado identifican qué países venden petróleo a Cuba. El presidente establece tipos arancelarios sobre los bienes de esos países. Si los envíos continúan, los aranceles aumentan. La TAFEL, una subvención del Comisionado del Petróleo, se traslada a Cuba, lo que ejercerá una presión pélvica de NHP durante años y años. Cuba promete única o repetidamente EMTO, la Oficina de Desarrollo Femenino. En cuanto a la guerra política, Cuba se sitúa cerca del cuartel general de EE. Estamos en un mapa de guerra de oportunidades y éxito increíbles. Aplicamos un esquema de política específico. Intentamos suministrar ayuda humana y suministros que impacten a las personas y a la ideología de Castro en todo el hemisferio. Pero escuchen el testimonio de Rubio ante el Senado el 28 de enero. Reconoce explícitamente que el objetivo es el cambio de régimen. La ley Helms-Burton de 1996 codifica el embargo hasta que el gobierno de Cuba cambie. El título tercero, activado por Trump en 2019 tras 20 años inactivo, permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a entidades cubanas por propiedades expropiadas después de 1959. El Tribunal Supremo está viendo casos sobre si las entidades del gobierno cubano pierden la inmunidad soberana, creando vías para confiscar activos cubanos a nivel mundial si el cambio de régimen tiene éxito. No se trata de rendición de cuentas por derechos humanos. Se trata del asedio económico como doctrina de cambio de régimen. México siente la presión de inmediato. Los legisladores republicanos Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar amenazan explícitamente con utilizar la renegociación del TMEC como arma si México sigue vendiendo petróleo a Cuba. Trump solicita personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum que suspenda los envíos. Sheinbaum navega por una cuerda floja imposible.
Su orientación de izquierda exige solidaridad con Cuba, pero la supervivencia económica de México depende de evitar aranceles que devastarían las exportaciones. Su compromiso: las ventas comerciales de petróleo se detienen bajo presión. Asistencia humanitaria. Alimentos y bienes a través de la Armada de México. Prometidos y entregados. Los envíos de petróleo por razones humanitarias permanecen bajo negociación diplomática. La distinción importa legalmente, pero funcionalmente, Cuba está perdiendo esos 17,000 barriles diarios. La comunidad internacional vota 165-7 contra el embargo en la Asamblea General de la ONU. Expertos en derecho internacional califican las sanciones secundarias, aranceles a terceros países por sus transacciones independientes, como violaciones de la soberanía. EEU lo presenta como una rendición de cuentas para un régimen que tortura a disidentes y encarcela a 650 presos políticos de las protestas de julio de 2021. Washington convirtió el petróleo en un cuello de botella. Ahora la pregunta: ¿quién está dispuesto a romper el bloqueo y quién solo hace promesas mientras los satélites rastrean rutas de petroleros vacíos? El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, califica la presión de EEU de inaceptable. Promete el apoyo político y material necesario. Condena la Orden Ejecutiva 1480 como ilegal bajo la Carta de la ONU. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, presenta esto como el paso más importante de Washington hacia el fin del desastre. El primer paso, el más importante y el más crítico de EEU en la historia de los EEU, es el ejército de los EEU. El ejército de los EEU es el último ejército que se lanzará en los Estados Unidos. Es el último ejército que se lanzará en los Estados Unidos. El ejército de los EEU, que es el único ejército ruso-estadounidense, es el segundo ejército más grande. Para que Zaharova presente esto como la estrategia de máxima presión de Washington, violando el derecho internacional. Esto es lo que están haciendo en realidad. Rosneft cargó 100,000 toneladas de crudo en el Akademik Gubkin en enero, con llegada prevista a mediados de febrero a la terminal de Matanzas en Cuba. 100,000 toneladas se traducen en aproximadamente 20 días de consumo a los niveles actuales. Eso gana tiempo, no resuelve la crisis. Y los volúmenes están disminuyendo. Rusia envió 600,000 toneladas en 2022, 200,000 en 2023, 100,000 en 2024. Rusia está limitada por las demandas de recursos de la guerra de Ucrania, las sanciones contra su flota fantasma y una capacidad limitada para grandes compromisos en el Caribe. Moscú mantiene la instalación de inteligencia de Lord, demostrando un alcance global, pero no se arriesgará a un enfrentamiento directo con EEU. Por Cuba, señalar presencia es una cosa, sostener una economía asediada a 90 millas es otra. Pekín condena el bloqueo, promete todo el apoyo posible, vota con la mayoría de 165 naciones contra el embargo. China presenta esto como una oposición de principios a las medidas coercitivas unilaterales que violan la soberanía. ¿Qué falta? Envíos de petróleo confirmados. China está invirtiendo en infraestructuras cubanas, manteniendo reuniones diplomáticas, señalando su estatus de gran potencia. Pero los petroleros chinos no navegan hacia La Habana. Pekín no desafiará el dominio hemisférico de EEU. Por Cuba, cuando los riesgos incluyen represalias económicas que podrían afectar en cascada a los intereses centrales de China. El silencio revelador. La retórica no cuesta nada. Las entregas de crudo cuestan dinero real y conllevan consecuencias reales. Esa brecha define la solidaridad de las grandes potencias. Sheinbaum está atrapada entre la solidaridad revolucionaria, su base política espera apoyo para Cuba, y la supervivencia económica. Pemex suministra solo el 3% de las exportaciones de crudo a Cuba. Mínimo económicamente, masivo políticamente. La realidad: si Sheinbaum cede por completo, Cuba llega a cero en 15-20 días. Si desafía a Trump, México se arriesga a aranceles que eclipsan la importancia estratégica de Cuba. Así que divide la diferencia.
Fluye la ayuda humanitaria, se detienen las ventas comerciales y las negociaciones diplomáticas continúan mientras el reloj avanza. México es el único proveedor realista a corto plazo, con proximidad y capacidad, y Washington lo sabe. Las entregas de petróleo son rastreadas por satélite. Mientras los diplomáticos hablan, las reservas de Cuba se agotan. He aquí cómo se ve eso sobre el terreno. 26 horas de apagones consecutivos en muchas regiones. La planta termoeléctrica Antonio Guterres fuera de servicio, eliminando 200 megavatios. El déficit nacional alcanza el 75% de la demanda durante las horas punta. Victoria Gravenwoga, analista de energía de Kepler. Cuba puede funcionar entre 15 y 20 días con el consumo actual. Después de eso, los costes de la energía caen. Colapso energético. Sin electricidad no hay bombeo de agua. Provincia de Artemisa. Reducción del 83% en el acceso al agua. La Habana, 80%. Sin refrigeración, los alimentos se echan a perder. Sin equipamiento hospitalario, sin transporte público. El peso perdió un 10% en 3 semanas a principios de febrero. Un 88% menos desde 2020. Tipo de cambio informal, 405 pesos por dólar frente a los 24 oficiales. Precios de los alimentos a principios de 2026. Patatas, 450 pesos por libra. Cebollas, 390. Frijoles, 500. Carne, 1000. Una compra modesta, 10.300 pesos. Salario medio de un trabajador estatal, 6.830 pesos mensuales. Profesores, 5.495. Trabajadores de la salud, 6.562. Un médico cubano que gana 4.500 pesos, aproximadamente $16 a tipos informales, por ingresos de chikungunya, 38.928 casos, 33 muertes en una semana, a finales de 2025, 21 de ellas menores de edad. Los hospitales carecen de reactivos de diagnóstico, antibióticos, suministros básicos. Se envía a los pacientes a casa a descansar sin tratamiento porque los medicamentos no existen. La empresa Medelip amplía los jarabes a base de plantas, orégano, eucalipto, aloe vera, no porque funcionen, sino porque no hay nada más. Una ama de llaves de 69 años, su trayecto de 10 minutos ahora dura 4 horas de ida y vuelta debido al colapso del transporte, con costes que consumen su salario. Una mujer de 32 años, supervivencia y nada más. Ningún gobierno ofrece esperanza. Taxistas en la posición digital, Q2900, estimando 2 meses para llegar al frente de la cola por combustible vendido en dólares a precios inflados. Así es como se ve la máxima presión en la práctica. Mientras Washington, Moscú y Pekín juegan al ajedrez, los cubanos cuentan las horas de oscuridad. Ahora la pregunta, ¿podrá el régimen sobrevivir a lo que viene? El mensaje del presidente Miguel Díaz-Canel, desafiante, intransigente, revolucionario. Patria o muerte, nunca nos rendiremos. Diálogo posible en términos de igualdad, con respeto, sin condiciones previas. Pero el diálogo no puede ocurrir bajo presión. Retórica de preparación militar, ejercicios de la guerra de todo el pueblo. Día de la Defensa Nacional invocando el coste que el imperialismo pagaría por atacar a Cuba. Referencias a los 32 cubanos muertos luchando contra las fuerzas estadounidenses en Venezuela. Pero las limitaciones cuentan una historia diferente. El ejército cubano disminuyó de 300.000 efectivos a 60.000 durante crisis anteriores. Entrenamientos suspendidos por escasez de recursos. Agricultura que pasa de los tractores a los bueyes, que son robados para comida. El turismo bajó un 72% hasta abril de 2025. Producción de azúcar, 165.000 toneladas frente a los millones históricos. La Comisión Económica para América Latina prevé que el PIB de Cuba se contraiga un 1,5% en 2025, con apenas crecimiento en 2026, el segundo peor del hemisferio occidental tras Haití. La cuestión de la cohesión. ¿Mantiene el aparato militar de Gaesa la unidad de la élite cuando no pueden abastecer a sus propios seguidores? ¿Surgen facciones en torno a las estrategias de negociación frente a las de resistencia? 650 presos políticos siguen encarcelados desde las protestas de 2021. Capacidad de represión intacta, pero el agotamiento público se profundiza. La estrategia de Trump sigue siendo ambigua. Mensajes públicos. Cuba está lista para caer. Se va a la lona.
No creo que necesitemos ninguna acción. También, creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba sin especificar términos. Político informa sobre un bloqueo naval en discusión. La energía es el estrangulamiento para acabar con el régimen. El régimen dice que no se rendirá. Washington dice que el colapso es inevitable. Ninguna de las afirmaciones dice qué pasará en los próximos 30 días. Francotiradores. El apoyo internacional proporciona lo justo para evitar el fracaso total, pero no la restauración. La crisis se convierte en condición permanente. Apagones de 12 horas, escasez severa. El aparato de seguridad mantiene el control. La población carece de organización para un levantamiento sostenido. Periodo especial 2.0. Duración indefinida. Escenario 3. Fractura interna. El petróleo se agota por completo. Los servicios colapsan. La unidad de la élite se rompe cuando Gaeza no puede alimentar a los suyos. Golpe militar, transición reformista o salida negociada, dependiendo de si las facciones ven la supervivencia en el cambio frente al redoblar la apuesta. Escenario 4. Intervención externa. Bloqueo naval para detener todas las importaciones de petróleo. El fallo del Tribunal Supremo que potencialmente pone en peligro la autoridad de la YEPA fuerza la opción militar. Respuesta rusa y China desconocida. Poco probable, pero no imposible si la catástrofe humanitaria crea presión política para una operación de rescate. Escenario 5. Estabilización inesperada. Rusia o China aumentan drásticamente el apoyo como demostración de multipolaridad. Trump acepta un acuerdo que le permita salvar la cara. El gobierno de transición venezolano restaura los flujos limitados. Requiere que todos los actores principales cambien de posición simultáneamente. 5 escenarios. Una cuenta atrás, de 15 a 20 días de petróleo. Cuba valida lo que Venezuela demostró. Los modelos económicos basados en subsidios externos colapsan cuando el patrón desaparece. Venezuela tenía infraestructura petrolera para reactivarse tras Maduro. Cuba no tiene nada más que la esperanza de un rescate externo. Rusia y China prometen solidaridad, pero no arriesgarán un enfrentamiento directo con y UU en su esfera de influencia. Los envíos simbólicos ganan tiempo, no cambian las trayectorias. El orden mundial multipolar significa apoyo retórico y ayuda material limitada, no una intervención decisiva. EU es un líder mundial en el mundo del petróleo. EU es un líder mundial en el mundo del petróleo. EEUU es un líder mundial en el mundo del petróleo. EEU es un líder mundial en el mundo del petróleo. EEU es un líder mundial en el mundo del petróleo. No ceder a la propaganda política, los planes se cortan. Son 11 millones de personas enfrentando apagones, hambre, brotes de enfermedades. El recuento de petróleo total y Cora no tiene ideología. Cartuchos por día, no ceder a la propaganda política, que no funciona para marzo de 2026, número 3. Tomó semana novena, 10ª carrera. Hizo mella en Venezuela, los japoneses capturaron a Maduro el 3 de enero. Podría haber firmado la sentencia de muerte de Cuba. O podría forzar el cambio de régimen que Washington ha perseguido durante 65 años. O podría desencadenar el gran enfrentamiento de potencias que todos intentaron evitar. Es febrero de 2026. A Cuba le quedan de 15 a 20 días de petróleo. La cuenta atrás continúa. El veredicto aún no ha llegado, pero el reloj está corriendo. Si este desglose del ajedrez geopolítico y la supervivencia humana cambia su forma de ver los titulares, por favor suscríbanse y denle a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar y rastreando los colapsos que no pueden ocultar. Únanse a nosotros mientras documentamos el siguiente capítulo. La próxima revelación llegará pronto.